Bendiciones, bendiciones. Bienvenido a una palabra de vida con Gialni José. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde donde quiera que te estés conectando, bendecimos tu vida. Le damos gloria y honra al Todopoderoso que nos permite compartir una vez más una palabra santa, una palabra sagrada, como son las escrituras que el Dios Todopoderoso dejó para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, como mismo dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, de que la palabra, la escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Entonces sabemos que las escrituras son una bendición de parte de nuestro Dios, que son sagradas y que son santas, y que debemos darle cada día gloria y honra a su nombre y decirle gracias por permitirnos compartir tu palabra. En el día de hoy, el día se me ha complicado un poquito para traerte la palabra exacta que tienes para el día de hoy, que tengo para ti en el día de hoy de parte del Dios Todopoderoso. Y se me ha complicado un poquito y vamos a hacerlo de una forma diferente. Sabemos que tenemos que aprovechar el tiempo y nuestro Dios Todopoderoso nos da la dirección de seguir caminando. Como mismo decía la semana pasada, recuerda que tenemos que seguir en esa carrera que el Señor marcó para nosotros. Entonces las veces hacemos planes, pero como decíamos anoche cuando compartíamos en una clase, como decía nuestra maestra Esther Gallastegui, que la bendigo y bendigo su vida donde quiera que estés, Esther. Ella decía unas palabras de que a veces nosotros, como mismo dicen las escrituras, hacemos nuestro plan, pero nuestro Dios Todopoderoso tiene un plan mejor para tu día. El hombre propone y es Dios quien dispone. Entonces eso fue lo que ha pasado en el día de hoy. Nuestro plan era grabar la transmisión tempranito, hacerlo como siempre lo hago en el espacio que he designado en la casa como estudio de grabación, y eso era mi plan, pero el plan de Dios era otro, perfecto, agradable y de acuerdo a su voluntad. ¿De qué vamos a hablar en estos minutitos que no van a ser tan largos? Te lo digo desde ahora, porque como pueden ver estoy manejando y estoy pendiente a la calle, al tránsito y todo lo demás. ¿Qué vamos a hablar en estos momentos? Vamos a hablar acerca de aquellos que están parados en la brecha, parados en la brecha. Sabemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como mismo acabo de decir, son muchos inconvenientes que vamos a tener, son muchas guerras espirituales. Recordemos que la palabra nos dice en Efesios 6 que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces sabemos que debemos estar parados en la brecha para poder resistir el día malo, como mismo dice Efesios 6. Van a venir días malos, van a venir días difíciles, pero debemos estar parados en la brecha. ¿Qué es pararse en la brecha? Es cumplir con esa misión que tenemos como intercesores. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando se habla de intercesores en las iglesias, pues dicen, no, hermana, esa palabra no es para mí porque yo no pertenezco al ministerio de intercesión. Te tengo noticia, tú eres un intercesor por naturaleza. ¿Por qué? Porque tú eres llamado a interceder. Si eres padre, si eres madre, eres llamado a interceder por tus hijos. Si eres esposa, si eres esposo, eres llamado a interceder por esa ayuda idónea, por ese sacerdote que el Señor te ha dado. Si tienes familia, como todos tenemos, hermanos, padres, primos, sobrinos, una generación completa que viene detrás de ti y una generación completa que va a preceder a ti, que viene delante de ti, tienes que estar levantado como intercesor en la brecha por esa familia, por esa generación, por esos padres, por esos hermanos, por aquellos que no han conocido al Cristo de la gloria que te ha libertado a ti. Entonces, si eres un intercesor, claro que eres un intercesor, porque automáticamente cuando aceptamos al Señor y empezamos a guerrear, empezamos a orar, empezamos a interceder por cosas tan sencillas como por nuestros hijos, nuestros esposos, por nuestros pastores, por nuestra iglesia, ya cuando empezamos a tener un grupo de liderazgo, que empezamos a interceder por esas personas que han sido puestos a nuestro cargo, a nuestro cuidado. Debemos interceder por esas personas. Cuando se te entrega un ministerio, sea el ministerio de intercesión, sea el ministerio de niños, sea el ministerio de discipulado, sea el de ujieres, cualquier ministerio que el Señor te entregue, tú
deber como intercesor era estar parado en la brecha por esas personas que han sido puestos a tu cargo. Era estar parado en la brecha con nombre, apellido, intercediendo por esas personas, intercediendo por esos guerreros, intercediendo por esos servidores que están a tu lado en la batalla, en la guerra. Entonces ahí tú estás haciendo tu papel de intercesor, aunque muchas veces ya no tengas la revelación de decir, oh my God, pero sí, yo soy, si eso es ser un intercesor, yo entonces lo soy. Entonces eso pasa con nosotros, que nos confundimos a la hora de entender el verdadero significado de qué es ser un intercesor, de qué es estar parado en la brecha. Si tú tienes el compromiso, como lo tenemos todos, de estar orando por nuestros pastores, de estar orando por esa persona que el Señor ha puesto de autoridad en el lugar donde estamos. Si tú tienes ese privilegio, es porque el Señor te ha puesto como intercesor. Todos debemos cumplir con esa misión de interceder por nuestros pastores, de interceder por su familia, de interceder por sus hijos, de interceder por cada líder de la iglesia que se levanta, por cada autoridad en las iglesias. Entonces ese es un trabajo nuestro. No es porque yo no pertenezca al ministerio de intercesión, quiere decir que a mí no me corresponde esa parte, hermana, porque yo no pertenezco al ministerio de intercesión. No, debemos pararnos en la brecha por nuestras iglesias, por nuestras congregaciones, por nuestros hermanos en la fe. Hay momentos que el Señor va a permitir que personas se acerquen a ti, que estén pasando por situaciones específicas, por situaciones difíciles, y tú vas a ser esa persona que tiene que estar parado en la brecha. Dejemos de estar en esa situación que estamos a veces, que hay personas que dicen, hermana, está bien, yo oro por usted, no se preocupe, pero solamente es una palabra vacía, porque en realidad no lo hacemos. Entonces no, eso tiene que ser una palabra que tú declares, una autoridad. No se preocupe, que yo voy a estar parado en la brecha por usted, yo voy a estar intercediendo por su hija, yo voy a estar intercediendo por su situación de salud, yo voy a estar intercediendo por tal y tal cosa. Tiene que ser un compromiso. Vemos en las escrituras cómo hay varios hombres de Dios que estuvieron literalmente parados en la brecha en cada situación. Nuestro Señor, vemos por ejemplo Abraham, cómo Abraham estuvo en esa intercesión con el Señor cuando quería vino la destrucción por el pecado de Sodoma y Gomorra, cómo estaba parado en la brecha y decía, Señor, si hay 50 justos, tú no destruirías Sodoma y Gomorra. Y volví y le recalcaba y le decía, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10 justos, tú no destruirías a Sodoma y Gomorra. Y seguía intercediendo. Incluso vemos cuando vino aquellos ángeles a Lot en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Vemos como el Señor tuvo misericordia de Lot, pero no fue porque Lot estaba en los caminos correctos en el sentido completo, porque estaba en medio de una situación, de una ciudad demasiado pagana, demasiado pecaminosa, de demasiadas cosas fuertes que estaban pasando en esa ciudad. Pero vemos que dice la palabra de que se acordó de Lot por su amigo Abraham. Se acordó el Señor de Lot por su amigo Abraham. Entonces muchas veces vamos a pasar por situaciones así, de que el Señor se va a acordar de la oración que tú levantaste por esa persona, que el Señor se va a acordar de ese clamor que tú levantaste por ese familiar, y lo va a cuidar, lo va a proteger. Debemos saber que, como decía anteriormente, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es física, sino espiritual. Entonces es poderoso cuando nosotros levantamos vallado alrededor de nuestros hijos, cuando levantamos vallado alrededor de nuestros esposos, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestros familiares. Ese vallado es literalmente espiritual, pero es visible espiritualmente, es visible la mano de Dios poderosa. Nosotros hemos visto muchas situaciones en las que hemos vivido en los años en el Evangelio, y hemos visto cómo nuestro Dios ha protegido nuestros familiares. Ahora mismo uno de mis sobrinos hace cuestión como de un mes y unos cuantos días que estuvo una situación muy difícil, tuvo un accidente allá en República Dominicana, y literalmente fue la misma situación que el accidente de mi hija 3 años atrás, que el accidente de mi hija quedó literalmente el vehículo pérdida total, destruido. Y cuando el paramédico me dijo a mí que si ella había salido de ese vehículo, él no me podía creer que ella había salido de ese vehículo. Y eso pasó con mi sobrino hace un mes, que cuando tuvo ese accidente, la motora en el que él andaba, el vehículo en el que él andaba, una pasolita como le dicen en República Dominicana, se desbarató de una forma tal
que no podían creer que él estuviera en esas condiciones físicas que estaba. Y sí hubo un momento de que se dio un golpe en el pecho, sí hubo un momento de peligro, sí estuvo en observación por varias horas en el hospital, y todo eso fue solamente un susto porque la mano de Dios estuvo ahí, la mano de Dios lo protegió. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nuestras oraciones llegan cuando tú levantas un vallado protector alrededor de tus hijos. Hay muchas personas que te van a decir cosas contrarias en cuanto a declarar la sangre de Cristo, cubrirte con la sangre de Cristo. Esa es su forma de pensar. Debemos respetar la forma de pensar de cada quien. Debemos actuar con respeto, con prudencia. Si esa es su forma de pensar, yo se la respeto, pero esa no es la mía. La sangre de Cristo tiene poder y debemos declararla, debemos cubrirnos con la sangre del Cordero. Y sabemos que esas palabras que declaramos como intercesores, esa palabra que declaramos en el trono de la gracia, esa palabra que declaramos en intimidad, esa palabra que declaramos de protección, de que nuestro Dios Todopoderoso, cuando proclamamos esos salmos poderosos, Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, cuando declaramos salmos de autoridad, de que sabemos que debemos, como dice el Salmo 46, 12, estar quietos y conocer que yo soy Jehová, cuando declaramos salmos poderosos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Son muchos los salmos que podemos declarar, mucha la palabra que podemos declarar a favor de nuestra familia. Hay mucha gente que está en contra de declarar, en contra de proclamar, en contra de decir, en contra de ya uno no sabe ni cuántas cosas. Están en contra literalmente de todo, pero cuando nosotros sabemos que hay poder, que hay autoridad en las palabras que declaramos, que hay una autoridad delegada en la cruz del Calvario, vamos a entender que todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo específico, y cuando el Señor nos está mandando a declarar esas palabras exactas y específicas que el Señor quiere que declaremos a favor de nuestra familia, a favor de nuestra casa, esas palabras tienen poder, esas palabras tienen autoridad, esas palabras no caen en el vacío, y nuestro Señor va a obrar de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Entonces, muchas ocasiones son las que hay personas que no creen en muchas cosas que se hacen a la intercesión. Lo único que puedo decir es la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas veces que vamos a decir, pero ¿qué puedo hacer en la intercesión? ¿Qué puedo hacer mientras intercedo por mi familia? ¿Qué puedo hacer mientras declaro palabra? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer lo otro? La guianza del Espíritu Santo, y después de la guianza del Espíritu Santo, alineados a la palabra. Hay muchas veces que nosotros vamos a decir, pero es que ya se me acabaron las palabras en la oración, ya se me acabaron las palabras en la intercesión, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a declarar, ya me quedé en silencio, ya se me acabó. No, cuando tú tienes una comunión constante con el Todopoderoso, cuando tú tienes un devocional diario, un estudio de la palabra diario, esa palabra que tú necesitas, esa palabra correcta que tú necesitas en cada momento, van a venir a tu espíritu literalmente, porque cuando tú te conectas con la palabra, cuando tú te conectas diariamente, el Espíritu Santo te hará recordar. Hay muchas personas que dejan de estudiar la palabra porque dicen, yo no estudio porque ya lo que yo estudié ayer, ya hoy se me olvidó, ya no me acuerdo de eso. No, cuando tú estás en constante, tú buscas, tú sigues, tú continúas, tú no desistes, tú le sigues pidiendo al Espíritu Santo de Dios que traiga esa revelación a tu vida, tú sigues constante. El Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento, va a abrir tu memoria, va a obrar de manera sobrenatural. Te lo digo por experiencia propia, porque lo he testificado varias veces de la maravilla que ha hecho el Señor con mi vida. Yo no entendía la palabra, yo leía hoy, ya mañana no me acordaba lo que leí. Yo leía algo y ya la semana que viene ya se me olvidó lo que me aprendí, lo que leí, el conocimiento que obtuve de tantas horas de lectura y de estudio de esa semana pasada, y ya se me olvidó. Entonces yo le oraba y le sigo orando al Espíritu Santo para que sea Él que nos dé cada día más sabiduría de cómo interceder correctamente, de cómo pararnos en la brecha por nuestra familia, de cómo pararnos en la brecha. En una ocasión, una de las traductoras de mi iglesia me preguntaba que qué significa eso de pararse en la brecha. Brecha es una palabra que usamos como hueco, como una salida, pararse en la brecha es cuando tú te paras firme, cuando viene una puerta
que por ejemplo estás en la puerta y ahí tú estás como guardia, con tu armadura, como dice Efesios 6, con tu armadura de Dios puesta, de pies a cabeza, cubierto con la armadura de Dios, con poder y con autoridad, parados en la brecha ante toda acechanza del enemigo, parado en esa puerta, declarando palabra contraria de lo que el enemigo quiere declarar sobre tus hijos, declarando palabra contraria, desactivando todo plan de las tinieblas, desactivando toda activación de demonios, de espíritus, de contienda, de venganza, de accidente, de muerte. Tú estás ahí parado en la brecha firme, intercediendo por tu familia. Eso es pararse en la brecha. Estar en esa puerta impidiendo que toda flecha o todo dardo del enemigo entre, porque dice la palabra que cuando nos ponemos el escudo de la fe, literalmente estamos apagando todo dardo de fuego del enemigo. Hay muchas veces que tenemos que apagar esos dardos de fuego con palabra, con autoridad. Yo declaro en el nombre de Jesús que ningún dardo a la mente de mis hijos va a penetrar, ningún dardo penetra en mi mente. Me pongo el yelmo de la salvación que protege mi mente. Entonces esas son palabras específicas de intercesores, pero no solamente de intercesores, como decía hace unos minutos, no de intercesores que estén en el ministerio de intercesión, sino de intercesores por naturaleza, que estén parados en la brecha por sus hijos, por su familia. Hay momentos que nosotros debemos entender que el camino de nuestro Dios, el camino del Todopoderoso, los pasos que tenemos que seguir de Jesucristo, sabemos que cuando se abre una puerta en una familia, una puerta de salvación, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, esa puerta de salvación por la que tú entras como cristiano, como en el caso mío, que me tocó ser la primera de mi familia, pues tú abres esa puerta, pero no es que la puerta tú la vas a cerrar detrás de ti para que nadie entre, no, tú abres esa puerta, pero tú te mantienes en la puerta ahí, intercediendo, orando para que esa puerta se mantenga abierta y la salvación sea que llegue, la salvación que llegue a los demás miembros de tu familia, que llegue a tu casa, que empiece por el ministerio primero que Dios te dio y que puso en tus manos y en la mía, que es el ministerio de nuestra familia. Interceder por nuestros esposos, nuestras esposo, esposa, interceder por tus hijos, interceder por tus padres, interceder por cortar muchas veces, porque a nosotros cuando estamos siendo los primeros que llegamos a los caminos del Señor, nos toca cortar con muchas maldiciones generacionales, nos toca cortar con muchas acechanzas del enemigo, nos toca cortar con muchos espíritus generacionales que han venido atacando de generación en generación, valga la redundancia, nuestras familias, que han venido espíritus de ejemplo. Hay familias que toda la familia ha estado contaminada con espíritus de divorcio, espíritus de accidente, que todos mueren repentinamente. Entonces todas esas cosas de maldiciones generacionales se cortan literalmente con la intercesión, se cortan con la intervención divina, se cortan con esas peticiones al trono de la gracia, se cortan con esa oración, se cortan con ese ayuno, se cortan con lo que nosotros en República Dominicana llamamos el silicio, que es soltar la comodidad de la cama para declarar: esta noche yo estoy en silicio y penitencia por mi familia, y me tiro al piso. Y se cortan esas maldiciones generacionales, se cortan esas ataduras, se cortan esos cordones que te unen. Pero cuando tú cortas, algo que tenemos que tener pendiente es que cuando tú no eres nuevo cristiano y tú cortas todo ese tipo de generaciones, maldiciones generacionales, tú no solamente cortas por ti, sino que tú cortas de ahí al futuro y al pasado, porque tú empiezas a declarar que todo se corta, que todo se corta en el pasado, que todo se deshace, que todo se desintegra, pero también las generaciones futuras que no alcanzan esas maldiciones, que no alcanzan esas malicias y esas maldades del enemigo. Entonces todo eso es estar parado en la brecha, todo eso es interceder por la familia, todo eso es declarar palabra profética a favor de nuestra familia. ¿Qué es declarar palabra profética? Declarar palabras de bien, declarar palabras de bendición, declarar palabras de que en mi familia, aunque todos son delincuentes, yo declaro en el nombre de Jesús que van a ser hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Que si en tu familia todos son, tienen pobres al extremo, una extrema pobreza, yo declaro bendición en el nombre de Jesús. Yo declaro que se abren las puertas de los cielos, que las bendiciones van a sobreabundar de ti ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Entonces así empezamos a declarar palabra de bendición, empezamos a declarar palabra contraria de lo que el enemigo quiere establecer en nuestras familias y en nuestros hogares. Eso es
ser intercesión. Hay muchas mujeres que están paradas en la brecha, que son intercesoras de guerra, que son intercesoras de poder, que tienen autoridad en el mundo espiritual y que son reconocidas en el mundo espiritual como guerreras del Altísimo, y muchas veces ni ellas mismas lo saben. Muchas veces ni ellas mismas tienen el nivel de revelación y de saber, wow, el Señor me ha levantado como guerrera de mi casa. El Señor me ha puesto en la brecha. El Señor me ha puesto como intercesora. Hay muchas veces, como en el caso mío me pasó, que cuando pasé a formar parte del ministerio de intercesión de la iglesia, ya yo era intercesora desde hace ya 1 año y medio, casi 2 años, intercesora, intercediendo por mi familia, por mi casa, pero como no tenía la revelación de que ya yo era intercesora, de que ya yo intercedía, pues yo no sabía nada. Entonces me empezaron a declarar palabras en el ministerio de intercesión y me decían, los demonios te conocen, tienes peso, tienes autoridad en el mundo espiritual. Y yo decía, ¿y qué están diciendo estas mujeres? Y ni las entiendo, porque no tenía el nivel de revelación para ese tiempo. Entonces hay mujeres guerreras que el Señor está levantando en los hogares. Hay hombres guerreros, sacerdotes del altar, sacerdotes del secreto, mujeres del secreto, que literalmente han levantado un altar y se han puesto en la brecha a favor de su familia, alrededor de su casa, y han levantado ese vallado de protección alrededor de los suyos, y muchas veces no tienen la revelación para saber que son guerreras del altar, que son intercesoras, que tienen poder en sus palabras, que tienen autoridad, y muchas veces no lo saben. Así es que te digo a ti en este momento, no sé a quién le esté literalmente ministrando esta palabra, si tú eres de esas personas que dicen, no, pero muchas veces el enemigo, un paréntesis que hago en todo esto, es que recuerda que el enemigo siempre te va a ministrar lo contrario a lo que tú eres. Hay momentos que el enemigo te va a decir, ¿para qué sigues orando si no tienes autoridad? ¿Para qué sigues intercediendo por tu familia si tu familia no se va a convertir? Tú no ves cómo están tus hijos, tú no ves cómo está tu esposo, mira cómo se fueron al mundo, o mira cómo abandonaron la iglesia y se fueron al mundo. Mira cómo el enemigo siempre te va a ministrar lo contrario para que te desanimes y desistas. Recuerda, eres un guerrero, eres una guerrera. Paga todo dardo del enemigo con el escudo de la fe. Tienes que tener la fe de que tú tienes autoridad en el mundo espiritual, de que tú estás parado en la brecha, de que tú declaras palabra profética y palabra de bien y de bendición alrededor de tu familia y de tu casa. Esa es la palabra que comparto contigo en este hermoso miércoles. Espero que haya sido de bendición para tu vida donde quiera que te encuentres. El Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Declaro bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y recuerda, no pares de interceder, no pares de declarar palabra, no pares. Recuerda que hay un poder que dice Proverbios de la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Y hay un poder en nuestras palabras que debe ser activado. Y muchas veces tenemos ese poder en nuestras palabras, pero por nuestra falta de revelación y de nuestro conocimiento, no entendemos, no sabemos que tenemos ese poder en el mundo espiritual, que tenemos esa autoridad. Entonces te digo a ti en este momento, guerrero, guerrera, levántate en el nombre de Jesús, proclama esas palabras, proclama la palabra profética que el Señor te ha dado. Proclama a favor de tu familia, a favor de los tuyos. Levántate en pie de guerra y empieza a declarar palabra. Empieza a guerrear por tu familia. Párate en la brecha, como hicieron muchos hombres de Dios en las Escrituras, para que tu familia sea alcanzada por el Dios Todopoderoso, para que puedan, cuando tú te pares en esa puerta con autoridad, puedas dejar esa puerta abierta, esa puerta de salvación, esa puerta de bendición, esa puerta por donde se llega al Cristo de la gloria, esa puerta que nos abrió Jesucristo en la cruz del Calvario, directo al trono de la gracia, cuando el velo se rompió. Que tú te pares en esa brecha de esa puerta y tú te mantengas ahí vigilante, para que sea tu familia que vaya entrando de uno en uno, como lo están haciendo los míos. La gloria sea para el Dios Todopoderoso. Así que recuerda, tienes poder, tienes autoridad, párate en la brecha y no desistas, que el enemigo no te confunda ni te quite la autoridad de tus palabras, la autoridad que te fue delegada en la cruz del Calvario. Intercede, párate en la brecha, porque las bendiciones de Dios están a la puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Bye bye.